Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Este es el canal del Pastor Danilo. Gracias a Dios ya estoy con ustedes nuevamente y es una bendición verdaderamente saber que estoy con ustedes para predicar una palabra maravillosa del Dios de los cielos. Quiero que leamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. La palabra dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Aleluya. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Qué maravillosa esta lectura, y muy conocida, por cierto, ¿verdad? Muy conocida en el medio, gracias a Dios. Y que en estos textos que estoy leyendo, este texto sobre todo, para comenzar, podemos ver el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, y casi siempre este pasaje bíblico es bien popular en los tiempos de la Navidad, que se celebra la Navidad, ¿verdad? Porque ahí anuncia el nacimiento pues de nuestro Señor Jesucristo. Ese niño que nacería venía con un propósito de Dios, a salvar al pueblo de sus pecados. Cuando Jesús creció, abiertamente ese propósito lo declaró él, ¿verdad? Por el cual él había nacido y por el cual él había venido a este mundo. Porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia en el Lucas capítulo 19, versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en los evangelios podemos ver que Satanás muchas veces trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su propósito de salvación. Trató de destruir muchas veces a Jesús, pues él pensaba que destruyéndolo a Jesús, pues destruiría también su propósito. Pero eso desde luego nunca pudo. Y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, pues ese propósito todavía está vigente y está al acceso de todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que comprender que todos tenemos un propósito individual. Todos tenemos un propósito personal dado por Dios. Estamos en este mundo con un propósito, definitivamente. El propósito de Jesús era ese: salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Pero el propósito de cada uno de nosotros es distinto, es diferente, ¿verdad? Que tenemos que cumplirlo porque es como una misión propia, una responsabilidad propia a la cual Dios nos ha delegado. Hay un plan hecho por Dios especialmente para cada uno de nosotros, para que lo cumplamos. Según el Salmo 138, versículo 8, menciona esto, ¿verdad? Y es exactamente ese propósito que nuestro Dios nos ha dado, el que Satanás quiere destruir en nuestra vida. Ese propósito por el cual usted está en este mundo, el diablo quiere destruirlo. El diablo quiere destruirlo en su vida. Dice el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que Satanás vino a destruir lo que Dios había edificado, ¿verdad? Mas el ladrón no viene sino para robar, destruir y arruinar, ¿verdad?
Satanás quiere impedir que el propósito de Dios en nuestra vida se lleve a cabo. Ahora que ya reconocimos que lo que Satanás quiere destruir en nuestra vida, pues ya sabemos que es el propósito que Dios nos ha dado. Respondamos a la pregunta: ¿cómo trata Satanás de destruir, de frenar, de anular el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo quiere hacer? Para responder esa pregunta, tenemos que ver todo lo que Satanás hizo para tratar de destruir la vida de Jesucristo y su propósito en este mundo. Amén. Desde que nació nuestro Señor Jesucristo, tenía un enemigo a muerte y usó a Herodes para tratar de matarlo. En muchas ocasiones Satanás incitó a las personas para que trataran de matar a Jesús. Pero más que matar a Jesús, su objetivo era que él no pudiera llevar a cabo su propósito de salvación. Trataron de tirarlo en un precipicio, en una montaña, según Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30, sí, amén. Gloria a Dios. Aquí es cuando, habla de que se lance. El diablo quería que se lanzara para que se matara, ¿verdad? Trataron de apedrearlo, según San Juan 10, versículo 29 al 31. Al final logró incitar a todo el pueblo para que pudiera que Jesús fuera crucificado. Al final lo logró. Según San Marcos capítulo 15, versículo 12 al 14. Pero Satanás no entendía que su muerte más bien era el cumplimiento de su propósito para salvarnos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Satanás sigue utilizando la muerte para tratar de impedir que el propósito de Dios en la vida de las personas se cumpla. Él cree que es la muerte. Por ejemplo, el aborto en los niños. Satanás está incitando a las mujeres a abortar, es decir, a matar sus propios hijos. Y por eso también Satanás está incitando para que los gobiernos aprueben leyes a favor del aborto, para que miles o millones de niños que tienen un propósito de Dios en su vida, entonces no nazcan. Él está creyendo que así Él detiene ese propósito. Yo le digo a usted, mi amado hermano, hermana, tú que estás leyendo esto, tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás conmigo, aleluya, tú que estás pensando en abortar incluso, recuerda que no solamente estás cometiendo el pecado de matar, sino también estás destruyendo una vida con un propósito de Dios que tú, aunque no conoces, quizás matarás un pastor evangélico, quizás matarás un evangelista, quizás estarás matando a un padre amoroso, a una preciosa madre, a una misionera o a una gran predicadora del evangelio. Tienes que saber que antes que tú supieras que estabas embarazada, ya nuestro Dios había visto a tu bebé y puso en él o en ella un propósito. Amén. Jeremías 1:5 dice: antes de que entraras al vientre de tu madre, yo te elegí, yo te predestiné. Salmo 139, versículo 16, también habla lo mismo. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Satanás usa el suicidio también. Satanás también usa la muerte para destruir el propósito de Dios, cuando incita a las personas al suicidio, a quitarse la vida con sus propias manos. Y lamentablemente, aún muchos hijos de Dios, muchos cristianos y cristianas que están pasando por grandes crisis en sus vidas y han caído en depresión, están pensando también en quitarse la vida. Pero tienes que saber que la muerte, el suicidio, no es solución para tus problemas. Tus problemas no los vas a solucionar quitándote la vida.
Aunque Satanás quiere hurtar, aunque Satanás quiere matar, aunque Satanás quiere destruir, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Dice San Juan 10:10. Gloria al Señor. No creamos las mentiras de Satanás. Debemos de creer la verdad de nuestro Dios. Aleluya. Sí, que Satanás trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo cumpliera su propósito de salvación para la humanidad. Él quiso que por medio de varias tentaciones que tenían que ver con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, Él quiso que nuestro Señor Jesucristo se detuviera. Pero nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, pudo vencer las tentaciones y salió victorioso en todas las tentaciones que Satanás puso en él. Igualmente, mis amados, usted que me está viendo, usted que está escuchando a través de este canal, este mensaje, gloria al Señor. Usted también, mi amado hermano, hermana, amigo, que está conmigo en esta audición, igualmente Satanás tratará de destruir, de frenar o desviar nuestra vida para que no cumplamos el propósito de Dios. Y lo hará por medio de tentaciones. Claro que sí. Muchas personas no están cumpliendo su misión. Muchas personas no están cumpliendo su propósito. Muchas personas no están cumpliendo ni el llamado que Dios les ha hecho porque han caído en tentación. Tal vez en un vicio, en una adicción, en la tentación del adulterio, de la fornicación, en la tentación de los bienes materiales, en la tentación de los afanes de este mundo, de los engaños, de las cosas de los atractivos de este mundo, ¿verdad? Del engaño de las riquezas, por ejemplo. Preguntémonos hoy, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? ¿O estaré cayendo en los planes de destrucción de Satanás? ¿Cómo estoy? ¿Qué respuesta puedo dar? Sí, Satanás tratará de destruir el propósito de Dios por medio de la oposición. Oposición significa resistencia a los otros que hacen o dicen, ¿verdad? A lo que otros hacen o dicen. Eso es resistirnos a ellos. Eso significa oposición. Y nuestro opositor más grande es el diablo, es Satanás. Él siempre se opondrá a los planes y propósitos de Dios en este mundo. Siempre. Tenemos que comprender que si Dios cumple en el mundo, en la sociedad, sus planes y propósitos por medio de nosotros, entonces Satanás estará en oposición contra nosotros. Estará siempre en nuestra oposición para frenar los propósitos de Dios en nosotros o a través de nosotros. Satanás utilizó personas para que se opusieran a Jesús, por ejemplo. Algunas veces eran personas con actitudes muy negativas hacia él, como el caso de los fariseos, ¿verdad? Cómo molestaban a Jesús los fariseos, que Jesús con solo verlo se molestaba, porque ellos solo a molestarlo venían. Muchas veces la oposición fue por medio del menosprecio. Cuando decían, este no es Jesús, el hijo de María, el hijo de José el carpintero, y empezaban a menospreciarlo, a minimizarlo. Todo esto tiene que ver también con lo que Satanás hace para oponerse. Otras veces la oposición vino de su propia familia, cuando ni aún en su propia casa Jesús no tenía seguidores. No tenía seguidores. Según los entendidos en teología, en historia bíblica, Jesús hasta después de que resucitó fue que algunos de sus hermanos le siguieron. Pues sí, este era el comentario que había antes, cuando decían, y este no es el hijo de María, y sus hermanas no andan en medio de nosotros. ¿Por qué? De seguro hermanas de Jesús se llevaban en el mundo.
hermanos de Jesús no eran seguidores de él. Y esto pasó y la Biblia habla, o más bien los entendidos mencionan, y la Biblia menciona también los nombres de algunos hermanos de Jesús que le siguieron, pero hasta después de que él resucitó. Algunas veces la oposición fue muy amistosa, pero el Señor pudo reconocer a Satanás oponiéndose a sus propósitos. ¿Cuántas veces la oposición está en tu casa? ¿Cuántas veces la oposición está o viene de tu mejor amigo, de la persona en quien más confías? Así de sencillo. Satanás es así de sigiloso, es así de estratégico. Nosotros como hijos de Dios y con propósito de Dios que cumplir con nuestra vida, tenemos que comprender que Satanás también utilizará estos tipos de oposición en nuestra contra. Muchos tendrán actitudes negativas en contra nuestra. Otros nos menospreciarán. Algunos se van a burlar de nosotros. Y quizás Satanás usará a nuestra propia familia para desanimarnos. Tal vez a tu esposa, a tu novio, tu esposo, tu mejor amigo, tu patrón, tu padre, tu madre, para decirte que qué haces ahí, qué pasas haciendo en esa iglesia todo el tiempo, que eso que haces no tiene sentido, que no vas a llegar a ningún lado, que estás perdiendo tu tiempo, que estás perdiendo tu inversión y todo eso. Él va a tratar de desanimarte, aún usando personas que tú no quisieras dudar de ellos. O puede utilizar otro tipo de personas con aparentes buenas intenciones para desviarnos del propósito que Él tiene para nuestra vida. Recordemos lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Según Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra Satanás, el diablo. Pero no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Bendito sea el Señor, según Primera de Juan 5:19 y Primera de Juan 4:4, cuando es por fe. Nuestra victoria está en la fe. Gloria a Dios. Es la fe la que derrota al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos que entender que si nuestra lucha es contra sangre y carne, no es contra sangre y carne, perdón. Si nuestra lucha no es contra las personas, si nuestra lucha es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, significa que nosotros tenemos que usar la armadura de Dios. Tendremos que estar prevenidos y preparados. Tendremos que tener argumento, y es el conocimiento de la palabra. Así como Jesús pudo defenderse. En el capítulo 4 de San Mateo, eso menciona, ¿verdad? Cuando Él pudo usar la palabra de Dios como escudo, como defensa. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es inobjetable, ¿verdad? Es indiscutible. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que tener esta fuerza, esta defensa. Gloria a Dios. Aparte de la oración, una oración que tiene que ser de guerra, una oración que nos proteja, una oración que nos dé la capacidad de vencer, porque el enemigo no es débil, no es débil. Cuando estamos mencionando varias cosas aquí, por medio de las cuales el diablo nos puede atacar o nos va a atacar, pero para esto exactamente, usted y yo como conocedores de la palabra de Dios, como cristianos, como creyentes, entonces tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de estar listos para el momento que sea, cuando se venga, ¿verdad? El enemigo, usted no esté desprevenido, no vaya a estar descuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Para usted que está conmigo en esta hora, quiero hacer una oración. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios, gracias por esta palabra que usted nos ha regalado. Bendigo a cada uno de los que nos están observando a través de este medio.
Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra para que miles de personas en todo el mundo puedan escucharla, puedan conocerla y así puedan conocerte a ti, mi Dios, y así puedan alcanzar ese propósito que usted tiene para ellos. Si usted que está conmigo en esta hora no asiste a una iglesia, trate de hacerlo, porque definitivamente hay que vivir en comunidad, hay que buscar la congregación, porque es una orden, es un mandato, más que una recomendación, es un mandato de Dios, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida, que Dios permita que usted pueda alcanzar la victoria en todo esto, ¿verdad? Dios se la dará si usted trata de hacerlo mejor para Él. Que Dios le bendiga y es una bendición haber estado con ustedes. Este es el canal del Pastor Danilo y espero que usted se suscriba. Suscríbase a este canal donde nosotros lo único que hacemos es predicar la palabra de Dios. Eso es todo. Este canal ha sido creado solamente para que usted escuche, para que usted tenga palabra en su vida y pueda responder a cualquier interrogante que su vida misma emerja, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Dios le bendiga. Por hoy pues esto es todo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.